Muy buen día, amantes de la literatura y del pensamiento. Vamos a continuar con nuestra lectura del grandiosísimo e ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Nos encontramos ya en el capítulo 19 y como ven, cada capítulo que va sucediendo, nuestro señor Don Quijote va evolucionando más y más. Y si ven acaso en la cámara atrás un perrito loco dando vueltas y vueltas, a veces me gana el corazón y no lo saco, aunque a veces interrumpo un poco las lecturas porque, pues bueno, es un pequeño Bull Terrier y bueno, me hace el día. El capítulo 19 nos va a decir de las discretas razones que Sancho pasaba con su amo y de la aventura que le sucedió con un cuerpo muerto, con otros acontecimientos famosos. Paréceme, señor mío, que todas estas desventuras que estos días nos han sucedido, sin duda alguna han sido pena del pecado cometido por vuestra merced, contra la orden de su caballería, no habiendo cumplido el juramento que hizo de no comer pan a manteles, ni con la reina Folgar, con todo aquello que a esto se sigue y vuestra merced juró de cumplir, hasta quitar aquel almete de malandrino, o como se llama el moro, que no me acuerdo bien. Tienes mucha razón, Sancho, dijo Don Quijote, mas, para decirte verdad, ello se me había pasado de la memoria, y también puedes tener por cierto que por la culpa de no habérmelo tú acordado en tiempo, te sucedió aquello de la manta, cuando lo mantearon. Pero yo haré la enmienda, que modos hay de composición en la orden de la caballería para todo. Pues, ¿juré yo algo por dicha? Respondió Sancho. No importa que no hayas jurado, dijo Don Quijote. Basta que yo entiendo que de participantes no estás muy seguro. Y, por sí o por no, no será malo proveernos de remedio. Pues si ello es así, dijo Sancho, mire vuestra merced, no se le torne a olvidar esto, como lo del juramento. Quizá les volverá la gana a los fantasmas de solazarse otra vez conmigo, y aún con vuestra merced, si le ven tan pertinaz. En estas y otras pláticas les tomó la noche en mitad del camino, sin tener ni descubrir dónde aquella noche se recogiesen. Y lo que no había de bueno en ello era que perecían de hambre, con que la falta de las alforjas les faltó toda la despensa y matalotaje. Y para acabar de confirmar esta desgracia, le sucedió una aventura que sin artificio alguno verdaderamente lo parecía. Y fue que la noche cerró con alguna oscuridad, pero con todo esto caminaban, creyendo Sancho que, pues aquel camino era real, a 1 o 2 leguas, de buena razón hallaría en él alguna venta. Yendo pues de esta manera, la noche oscura, el escudero hambriento y el amo con gana de comer, vieron que por el mismo camino que iban venían hacia ellos gran multitud de lumbres, que no parecían sino estrellas que se movían. Pasmóse Sancho en viéndolas, y Don Quijote no las tuvo todas consigo. Tiró el uno del cabestro a su asno y el otro de las riendas a su rocino. Y estuvieron quedos, mirando atentamente lo que podía ser aquello. Y vieron que las lumbres iban acercando a ellos, y mientras más se llegaban, mayores parecían. A cuya vista Sancho comenzó a temblar como un azogado. Y los cabellos de la cabeza se le erizaron a Don Quijote, el cual, animándose un poco, dijo: Esta, sin duda, Sancho, debe de ser grandísima y peligrosísima aventura, donde será necesario que yo muestre todo mi valor y esfuerzo. Él no pierde oportunidad. Esta es cuando. Y hay que tener una voluntad impresionante para no dejar que los ánimos caigan y para encontrar en cada oportunidad una aventura. Desdichado de mí, respondió Sancho, si acaso esta aventura fuese de fantasmas, como me lo va pareciendo, ¿a dónde habrá costillas que la sufran? Por más fantasmas que sean, dijo Don Quijote, no consentiré yo que te toque en el pelo de la ropa, que si la otra vez se burlaron contigo fue porque no pude yo saltar las paredes del corral, pero ahora estamos en campo raso, donde podré yo, como quisiera, esgrimir mi espada. Y si le encantan y entomecen, como la otra vez lo hicieron, dijo Sancho, ¿qué aprovechará estar en campo abierto o no? Con todo eso, replicó Don Quijote, te ruego, Sancho, que tengas buen ánimo, que la experiencia te dará a entender el que yo tengo. La experiencia el que le dará a entender que el ánimo es algo que no se puede romper tan fácilmente con quien tiene un porqué o un para qué.
Sí tendré, si a Dios place, respondió Sancho. Y, apartándome los dos a un lado del camino, tornaron a mirar atentamente lo que aquello de aquellas lumbres que caminaban podía ser. Y de allá muy poco descubrieron muchos encamisados, cuya temerosa visión de todo punto remató el ánimo de Sancho Panza, el cual comenzó a dar diente con diente, como quien tiene frío de cuartana, y creció más el batir y dentellar cuando distintamente vieron lo que era. Porque descubrieron hasta 20 encamisados, todos a caballo, con sus hachas encendidas en las manos, detrás de los cuales venía una litera cubierta de luto, a la cual seguían otros 6 de a caballo, enlutados hasta los pies de las mulas, que bien vieron que no eran caballos en el sosiego con que caminaban. Iban los encamisados murmurando entre sí, con una voz baja y compasiva: esta extraña visión, a tales horas y en tal despoblado, bien bastaba para poner miedo en el corazón de Sancho, y aun en el de su amo. Y así fuera en cuanto a Don Quijote, que ya Sancho había dado el través con todo su esfuerzo. Lo contrario le avino a su amo, el cual en aquel punto se le representó en su imaginación al vivo que aquella era una de las aventuras de sus libros. Figurósele que la litera eran andas donde debía de ir algún malferido o muerto caballero, cuya venganza a él solo estaba reservada, y sin hacer otro discurso, enristró su lanzón, púsose bien en la silla y con gentil brío y continente se puso en la mitad del camino, por donde los encamisados forzosamente habían de pasar, y cuando los vio, cerca alzó la voz y dijo: deteneos, caballeros, o quien quiera que seáis, y dadme cuenta de quién sois, de dónde venís y a dónde vais, qué es lo que en aquellas andas lleváis, que, según las muestras, o vosotros habéis fecho, o vos han fecho, algún desaguisado, y conviene y es menester que yo lo sepa. O bien para castigaros del mal que fecistes, o bien para vengaros del tuerto que vos ficieron. Vamos de priesa, respondió uno de los encamisados, y está la venta lejos, y no nos podemos detener a dar tanta cuenta como pedís. Y picando la mula pasó delante, sintióse de esta respuesta grandemente Don Quijote, y trabando del freno dijo: deteneos y sed más bien criado, y dadme cuenta de lo que os he preguntado. Si no, conmigo sois todos en batalla. No se le puede faltar el respeto hacia Don Quijote. Por tanto, él dice: o te das el tiempo de responder por más prisa que llevas, o entraremos en batalla. ¿Y no es acaso una de estas formas que tenemos en la modernidad donde siempre tenemos prisa de llegar a algún lado, siempre tenemos prisa para todo y nunca respondemos por nosotros mismos? Era la mula asombradiza, y al tomarla del freno, se espantó de manera que, alzándose en los pies, dio con su dueño por las ancas en el suelo. Un mozo que iba a pie, viendo caer al encamisado, comenzó a denostar a Don Quijote, el cual, ya encolerizado, sin esperar más, enristrando su lanzón, arremetió a uno de los enlutados y, mal ferido, dio con él en tierra. Y revolviéndose por los demás, era cosa de ver con la presteza que los acometía y desbarataba, que no parecía sino que en aquel instante le habían nacido alas a Rocinante, según andaba de ligero y orgulloso. Todos los encamisados era gente medrosa y sin armas, y así, con facilidad, en un momento dejaron la refriega y comenzaron a correr por aquel campo, con las hachas encendidas que no parecían sino a los de las máscaras que en aquella de noche de regocijo y fiesta corren. Los enlutados asimismo, revueltos y envueltos en sus faldamentos y lobas, que no se podían mover, así que, muy a su salvo, Don Quijote los apaleó a todos y les hizo dejar el sitio, mal de su grado, porque todos pensaron que aquel no era hombre, sino diablo del infierno que le salía a quitar el cuerpo muerto que en la litera llevaban. Todo lo miraba Sancho, admirado del ardimiento de su señor, y decía entre sí: sin duda este mi amo es tan valiente y esforzado como él dice. Estaba una hacha ardiendo en el suelo, junto al primero que derribó la mula, a cuya luz le pudo ver Don Quijote, y llegándose a él le puso la punta del lanzón en el rostro, diciéndole que se rindiese, si no, que le mataría, a lo cual respondió el caído: harto rendido estoy, pues no me puedo mover,
que tenga una pierna quebrada, suplico a vuestra merced. Si es caballero cristiano, que no me mate, que cometerá un gran sacrilegio, que soy licenciado y tengo las primeras órdenes. Pues ¿quién diablos os ha traído aquí?, dijo Don Quijote, siendo hombre de iglesia. ¿Quién, señor?, replicó el caído. Mi desventura. Pues otra mayor os amenaza, dijo Don Quijote, si no me satisfacéis a todo cuanto primero os pregunté. Con facilidad será vuestra merced satisfecho, respondió el licenciado, y así sabrá vuestra merced, que aunque denantes dije que yo era licenciado, no soy sino bachiller, y llámome Alonso López, soy natural de Alcobendas, vengo de la ciudad de Baeza, con otros 11 sacerdotes, que son los que huyeron con las hachas. Vamos a la ciudad de Segovia, acompañando un cuerpo muerto que va en aquella litera, que es de un caballero que murió en Baeza, donde fue depositado. Y ahora, como digo, llevábamos sus huesos a su sepultura, que está en Segovia, de donde es natural. ¿Y quién le mató?, preguntó Don Quijote. Dios, por medio de unas calenturas pestilentes que le dieron, respondió el bachiller. De esa suerte, dijo Don Quijote, quitádome a nuestro señor del trabajo que había de tomar en vengar su muerte, si otro alguno le hubiera muerto. Pero habiéndole muerto a alguien, muerto quien le mató, no hay sino callar y encoger los hombros, porque lo mismo hiciera si a mí mismo me matara. Y quiero que sepa vuestra reverencia que yo soy un caballero de la Mancha llamado Don Quijote, y es mi oficio ejercicio andar por el mundo enderezando tuertos y desfaciendo agravios. No sé cómo pueda ser eso de enderezar tuertos, dijo el bachiller. Ser eso, pues a mí de derecho me habéis vuelto tuerto, o sea, nada más de la caída, dejándome una pierna quebrada, la cual no se verá derecha en todos los días de su vida. Y el agravio que en mí habéis deshecho ha sido dejarme agraviado, de manera que me quedaré agraviado para siempre. Y harta desventura ha sido topar con vos, que vais buscando aventuras. Hay una frase de San Ignacio de Loyola, donde él dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero hago. Por tanto, intentando a veces hacer un bien, terminamos haciendo un mal. Pero acuérdense que en la modernidad lo que importa o lo que se va a juzgar a los ojos de Dios son las intenciones. No es ya el hecho de cómo terminan o juzgar por los efectos, sino por las intenciones, aspecto que inclusive el derecho contemporáneo o el actual intenta retomar, pero es muy complicado demostrar las intenciones, a tal punto que pues, seguimos juzgando de manera legal y de manera no legal, pues sobre todo, digamos, los efectos o los resultados. Pero aquí esto es, digamos, de la cristiandad que intenta reponer ante los ojos de Dios lo que son las intenciones. No solo por los actos los juzgaréis, sino también por la intención o lo que buscaban realizar. Y aquí, por tanto, pues bueno, intentando hacer un bien, intentando que, digamos, que su nombre y el nombre de la caballería queden en alto y no se le deje sin respuesta, y aquellos que no quieren dar respuesta siempre son los que terminan huyendo, pues entonces Don Quijote le dice, bueno, pues ahora me das respuesta. Y queriendo hacer un bien le termina haciendo un daño. Y es la frase excelente que va a tener San Ignacio de Loyola, quien dice, vaya, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hago. No todas las cosas, respondió Don Quijote, suceden de un mismo modo. Y es verdad. El daño estuvo, señor bachiller Alonso López, en venir como veníades. De noche, vestidos con aquellas sobrepellices, con las hachas encendidas, rezando cubiertos de luto, que propiamente semejábades cosa mala, y del otro mundo. Y así yo no pude dejar de cumplir con mi obligación acometiéndoos, y os acometiera aunque verdaderamente supiera que érades los mismos satanases del infierno, que por tales os juzgué y tuve siempre. Ya que así lo ha querido mi suerte, dijo el bachiller, suplico a vuestra merced, señor caballero andante, que tan mala andanza me ha dado, me ayude a salir de debajo de esta mula, que me tiene tomado una pierna entre el estribo y la silla. Hablará yo para mañana, dijo Don Quijote, y hasta cuándo aguardábades a decirme vuestro afán. Dio luego voces a Sancho Panza que viniese, pero él no se curó de venir porque andaba ocupado desvalijando una sémila de repuesto que tenían aquellos buenos señores, bien bastecida de cosas de comer. Hizo Sancho costal de su gabán y recogiendo todo lo que pudo y cupo en el talego, cargó su jumento y luego acudió a las voces de su amo. Primero vio por sus dientes, ¿no? Por su hambre.
Y ayudó a sacar al señor bachiller de la opresión de la mula, y poniéndola encima de ella le dio la hacha, y don Quijote le dijo que siguiese la derrota de sus compañeros, a quien de su parte pidiese perdón del agravio, que no había sido en su mano dejar de haberle hecho. Díjole también Sancho, si acaso quisieren saber de esos señores quiénes han sido el valeroso que tales los puso, diráles vuestra merced que es el famoso Don Quijote de la Mancha, que por otro nombre se llama el caballero de la triste figura. Con esto se fue el bachiller, y don Quijote preguntó a Sancho que qué le había movido a llamarle el caballero de la triste figura. Mas entonces, que nunca. Yo se lo diré, respondió Sancho, porque le he estado mirando un rato a la luz de aquella hacha que lleva aquel malandante, y verdaderamente tiene vuestra merced la más mala figura, de poco acá, que jamás he visto, y débelo de haber causado o ya el cansancio de este combate, o ya la falta de las muelas y dientes. No es eso, respondió don Quijote, sino que el sabio a cuyo cargo debe de estar el escribir la historia de mis hazañas, le habrá parecido que será bien que yo tome algún nombre apelativo, como lo tomaban todos los caballeros pasados, cuál se llamaba el de la ardiente espada, cuál el del unicornio, aquel de las doncellas, aqueste el del ave fénix, el otro el caballero del grifo, estotro el de la muerte, y por estos nombres e insignias eran conocidos por toda la redondez de la tierra. Y así, digo que el sabio ya dicho te habrá puesto en la lengua y en el pensamiento ahora que me llamase el caballero de la triste figura. Como llamases, ¿cómo pienso llamarme desde hoy en adelante? Y para que mejor me cuadre tal nombre, determino de hacer pintar, cuando haya lugar, en mi escudo, una muy triste figura. No hay para qué gastar tiempo y dineros en hacer esa figura, dijo Sancho, sino lo que se ha de hacer es que vuestra merced descubra la suya y dé rostro a los que le mirasen, que sin más ni más, y sin otra imagen ni escudo, le llamarán el de la triste figura. Y créame que le digo verdad, porque le prometo a vuestra merced, señor, y esto sea en dicho, en burlas, que le hace tan mala cara la hambre y la falta de las muelas, que como yo tengo dicho, se podrá muy bien excusar la triste pintura. Rióse don Quijote del donaire de Sancho, pero con todo propuso de llamarse de aquel nombre, en pudiendo pintar su escudo o rodela, como había imaginado. En esto volvió el bachiller y le dijo a don Quijote, olvidábaseme de decir que advierta vuestra merced, que queda descomulgado por haber puesto las manos violentamente en cosa sagrada, justa illud si quis suadente diablo, etc. Según aquello, si alguien incitado por el diablo, es decir, era lo que estaba diciendo en latín, ¿no? Pero como si hubiera estado incitado por el diablo don Quijote, ¿no? No entiendo ese latín, respondió don Quijote, mas yo sé bien que no puse las manos, sino este lanzón, cuanto más que yo no pensé que ofendía a sacerdotes ni a cosas de la iglesia, a quien respeto y adoro como católico y fiel cristiano que soy, sino a fantasmas y a vestiglos del otro mundo. Y cuando eso así fuese, en la memoria tengo lo que le pasó al Cid Ruy Díaz, quien quebró la silla del embajador de aquel rey delante de su santidad el Papa, por lo cual lo descomulgó. Y anduvo aquel día el buen Rodrigo de Vivar como muy honrado y valiente caballero. En oyendo esto el bachiller se fue, como queda dicho, sin replicarle palabra. Quisiera don Quijote mirar si el cuerpo que venía en la litera eran huesos o no, pero no lo consintió Sancho, diciéndole, Señor, vuestra merced ha acabado esta peligrosa aventura lo más a su salvo de todas las que yo he visto. Esta gente, aunque vencida y desbaratada, podría ser que cayese en la cuenta de que los venció sola una persona, y corridos y avergonzados de esto, volviesen a rehacerse y a buscarnos, y nos diesen en qué entender. El jumento está como conviene, la montaña cerca, la hambre carga, no hay que hacer sino retirarnos con gentil compás de pies, y como dicen, váyase el muerto a la sepultura y el vivo a la hogaza. Y acogiendo a su asno, rogó a su señor que le siguiese, el cual, pareciéndole que Sancho tenía razón, sin volver a replicar, le siguió. Y a poco trecho que caminaban por entre dos montañuelas, se hallaron en un espacioso y escondido valle, donde se apearon. Y Sancho alivió el jumento y tendiéndose sobre la verde hierba, con la salsa de su hambre, almorzaron, comieron, merendaron y cenaron a un mesmo punto, satisfaciendo sus estómagos con más de una fiambrera
que los señores clérigos del difunto, que pocas veces se dejan malpasar, en la sémila de su repuesto traían. Mas sucedióles otra desgracia, que Sancho la tuvo por la peor de todas, y fue que no tenían vino que beber, ni aun agua que llegara a la boca. Y acosados de la sed, dijo Sancho, viendo que el prado donde estaban estaba colmado de verde y menuda hierba, lo que se dirá en el siguiente capítulo. Vean que uno podría decir, bueno, ¿y qué le agarró a Don Quijote para atentar contra estos, disculpen, contra estos supuestos sacerdotes? Y es justamente que lo que está viendo aquí Cervantes es que eran más bien ya fantasmas. Eran un fantasma de lo que solían ser. Las virtudes inclusive de la iglesia estaban cambiando. Ya no era esta iglesia que plasmaba o que plagaba de la cristiandad como una fuerza también que equilibraba, digamos, todas las formas de gobierno. Tanto la forma de gobierno del rey, como de la nobleza, como de los cuerpos intermedios y de las corporaciones. Estaba presente la iglesia de tal manera que equilibraba a todos estos cuerpos intermedios de alguna manera. Ahora ya no eran eso, eran, digamos, el fantasma de lo que antes habían sido. Ya no tenían esa autoridad y muchos de ellos inclusive pecaban de protestantes o pecaban de estar buscando alejarse del Papa. Y es por eso que, siendo estos fantasmas, es fácil confundirlos como si dejaran de ser lo que deberían de representar. Ya no están representando estas virtudes de la cristiandad y por ello nuestro Señor Quijote, que representa todavía la virtud, acomete con ellos. Porque quien no pone a su fe en alto y quien no defiende sus valores, tarde que temprano, o temprano que tarde, ¿no? va a terminar ¿de qué manera? Siendo confundido como todo lo opuesto a lo que debería de representar. De ahí que por sus actos los conoceréis. Ahora por sus actos eran fantasmas. De ahí que se les pudiera atacar o que se les confundiera de tal manera que se prestaba a la confusión. Y es más, cuando debían de responder por ellos mismos, no lo hicieron. Hasta responder por ellos mismos, por la simple actitud de quién soy, de quiénes eran, lograron ser atacados por no responder a tan elemental pregunta. La pregunta más elemental es quiénes somos, porque también de ahí derivamos si somos de confianza, quién podríamos llegar a ser y nuestros valores y nuestras virtudes. Aquel que se esconde es no otra cosa sino un simple fantasma y aparentando virtud no tiene otras cosas sino vicios y estar endiablado. Vean que entonces este capítulo es monumental también en la historia y en la virtud de nuestro caballero Don Quijote. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y que disfruten de un buen vino en este fin de semana y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente. Que pasen un excelente día.